Scott y Kip no se conocen. Se enfrentan. Desde el primer momento, queda claro que no hay neutralidad posible entre ellos. Ambos son jugadores de hockey profesionales, talento puro, ambición desmedida, egos enormes. Scott es provocador, verbal, disfruta sacando de quicio a cualquiera que se le cruce. Kip es frío, concentrado, el tipo que responde con el cuerpo y no con palabras. Y desde el primer partido, se odian. No es una rivalidad deportiva elegante, es visceral. Insultos, choques innecesarios, miradas cargadas de veneno. Scott busca a Kip en el hielo. Kip responde sin bajar la intensidad. Cada enfrentamiento sube un poco más la temperatura. Los árbitros lo notan, los compañeros lo notan, el público lo siente. Pero nadie entiende algo clave. Esto no es solo competencia. Scott empieza a pensar en Kip fuera de la pista, demasiado, con una obsesión que no encaja con el odio normal. Kip, por su parte, finge indiferencia, pero ajusta su juego cada vez que Scott está cerca. Se empujan contra las vallas, se susurran provocaciones al oído, se buscan incluso cuando no hay necesidad. ¿Siempre jugás así? ¿O solo cuando estás nervioso?, le lanza Scott una vez. Kip lo mira, helado. ¿Siempre hablas tanto? ¿O es que te falta aire? El choque es constante, adictivo. Scott disfruta desestabilizarlo, pero también empieza a notar detalles. Cómo se tensa el cuello de Kip, cómo aprieta la mandíbula, cómo nunca baja la mirada. Y eso lo desconcierta, porque el odio debería ser simple. Pero esto empieza a sentirse demasiado intenso. En un partido especialmente violento, terminan en el suelo, cuerpos enredados, respiraciones agitadas. Por un segundo, el ruido del estadio desaparece. Scott siente algo que no esperaba: electricidad. No rabia, no triunfo. Algo más peligroso. Kip se levanta primero. No dice nada, pero la forma en que se aleja le deja claro algo a Scott. Esto no termina en la pista. Y mientras el público cree estar viendo una rivalidad deportiva más, ellos dos empiezan a caminar por una línea mucho más complicada, la que separa el odio del deseo que ninguno está listo para admitir. Después de ese partido, Scott no logra sacarse a Kip de la cabeza, no como enemigo, como presencia. Empieza a buscarlo en cada enfrentamiento, a anticipar sus movimientos, a provocar solo para ver su reacción. Y Kip responde. Siempre responde. No con palabras, sino con choques más duros, miradas más largas. Un juego cada vez más físico. La prensa empieza a notarlo. Los comentaristas hablan de enemistad histórica, de dos estrellas que se detestan. Pero nadie ve lo que pasa fuera del foco. En un torneo, coinciden en el mismo hotel. Pasillos largos, encuentros breves, silencios cargados. Scott se cruza con Kip junto a los ascensores. No hay cámaras, no hay árbitros. ¿También me seguís fuera del hielo?, lanza Scott, sonriendo. Kip no sonríe. Creí que necesitabas ayuda para mantenerte en pie. La tensión es inmediata. El espacio entre ellos, mínimo. Scott se inclina apenas, provocador. ¿Eso es una invitación o una amenaza? Kip aprieta la mandíbula. No te confundas. Pero no se mueve. Ese segundo inmóvil dice más que cualquier insulto. A partir de ahí, la rivalidad cambia de forma. Scott empieza a jugar con la ambigüedad. Provoca de más, se acerca de más. Susurra cosas que solo Kip puede oír. Y Kip no se detiene. Debería ignorarlo. Debería denunciarlo. Debería marcar límites. Pero no lo hace. Porque algo dentro suyo responde con la misma intensidad. En un partido clave, la violencia escala. Terminaciones duras, penalizaciones. En el banquillo, Scott se gira y lo mira fijo. No con odio,
con desafío puro. Kip sostiene la mirada. No baja los ojos. Nunca lo hace. Y en ese intercambio silencioso, ambos entienden lo mismo. Ya no están peleando solo para ganar. Están peleando para sentir algo que no saben nombrar. Esa noche, Scott se sorprende a sí mismo pensando en Kip, no como rival, sino como alguien que lo iguala, alguien que no cede, que no huye, que no se deja dominar. Y eso, para Scott, es peligrosamente atractivo. La línea ya está cruzada. Y aunque ninguno lo admita, la rivalidad dejó de ser solo un juego público. Ahora es algo íntimo, personal y cada vez más difícil de controlar. Después de ese partido, Scott no logra sacarse a Kip de la cabeza. No como enemigo, como presencia. Empieza a buscarlo en cada enfrentamiento, a anticipar sus movimientos, a provocar solo para ver su reacción. Y Kip responde, siempre responde. No con palabras, sino con choques más duros, miradas más largas, un juego cada vez más físico. La prensa empieza a notarlo. Los comentaristas hablan de enemistad histórica, de dos estrellas que se detestan. Pero nadie ve lo que pasa fuera del foco. En un torneo, coinciden en el mismo hotel. Pasillos largos, encuentros breves, silencios cargados. Scott se cruza con Kip junto a los ascensores. No hay cámaras, no hay árbitros. ¿También me seguís fuera del hielo?, lanza Scott, sonriendo. Kip no sonríe. Creí que necesitabas ayuda para mantenerte en pie. La tensión es inmediata. El espacio entre ellos, mínimo. Scott se inclina apenas, provocador. ¿Eso es una invitación o una amenaza? Kip aprieta la mandíbula. No te confundas. Pero no se mueve. Ese segundo inmóvil dice más que cualquier insulto. A partir de ahí, la rivalidad cambia de forma. Scott empieza a jugar con la ambigüedad. Provoca de más. Se acerca de más. Susurra cosas que solo Kip puede oír. Y Kip no se detiene. Debería ignorarlo. Debería denunciarlo. Debería marcar límites. Pero no lo hace. Porque algo dentro suyo responde con la misma intensidad. En un partido clave, la violencia escala, terminaciones duras, penalizaciones. En el banquillo, Scott se gira y lo mira fijo. No con odio, con desafío puro. Kip sostiene la mirada. No baja los ojos. Nunca lo hace. Y en ese intercambio silencioso, ambos entienden lo mismo. Ya no están peleando solo para ganar. Están peleando para sentir algo que no saben nombrar. Esa noche, Scott se sorprende a sí mismo pensando en Kip, no como rival, sino como alguien que lo iguala. Alguien que no cede, que no huye, que no se deja dominar. Y eso, para Scott, es peligrosamente atractivo. La línea ya está cruzada. Y aunque ninguno lo admita, la rivalidad dejó de ser solo un juego público. Ahora es algo íntimo, personal, y cada vez más difícil de controlar. Después de aquella noche, nada vuelve a ser simple. Scott y Kip siguen enfrentándose en el hielo, siguen provocándose, siguen compitiendo como si cada partido fuera una guerra. Para el mundo, nada cambió. Pero entre ellos, todo es distinto. Ahora hay un acuerdo silencioso. Lo que pasó no se nombra, no se explica, no se justifica. Se busca en miradas breves, en choques medidos, en esa tensión que solo ellos entienden.
No es una historia de redención, no es un amor ordenado. Es algo que existe en los márgenes. Scott, que siempre vivió desafiando todo, empieza a notar que esta vez no se trata de ganar, se trata de no perderse a sí mismo en el personaje que construyó. Kip, que siempre fue control absoluto, entiende que negar lo que siente le exige más energía que aceptar esa parte incómoda de su verdad. En un último enfrentamiento clave, se miran antes del saque inicial. No hay odio en esa mirada, tampoco ternura. Hay reconocimiento. Después del partido, cuando el ruido baja, Scott se acerca lo justo para que solo Kip lo oiga. No soy solo alguien contra quien juego. Kip responde sin mirarlo. Nunca lo fuiste. No dicen más. No lo necesitan. Porque lo que tienen no encaja en titulares, ni en reglas, ni en finales perfectos. Pero es real. Y ambos entienden algo que nunca esperaron aprender. A veces, la rivalidad más intensa no es contra el otro, sino contra la parte de uno mismo que se resiste a aceptar la verdad. Scott y Kip no se convierten en un cuento fácil, siguen siendo fuego, siguen siendo choque. Pero ahora, debajo de todo eso, hay algo más fuerte que el odio. Una conexión que sobrevivió, justamente porque nunca intentaron domesticarla.